Buenos días, iglesia. Bueno, iglesia, vamos a estudiar Hechos capítulo 6. Vamos a ir a Hechos capítulo 6 y el día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando desde el versículo 8 hasta el final del capítulo. Es uno de los capítulos, tal vez uno de los más cortos. El siguiente capítulo este sí es bien largo, tiene 60 versículos. Yo creo que nos vamos a demorar un tiempito estudiándolo. Vamos a leerlo al unísono, iglesia. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Vamos a leerlo al unísono y después de esto vamos a orar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, eh, Señor, por permitirnos estudiar y conocerte, Señor, a través de la Biblia, y poder, Señor, cantar como lo hacíamos ahorita en esta alabanza en Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor, porque nos has revelado, Señor, y tu palabra, Señor, nos ha salvado primeramente, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos has permitido conocerte, Señor, entrar en una intimidad contigo y tenerte como nuestro Padre, Señor, y poder entender, Señor, tus planes, tus propósitos, el propósito que tienes, Señor, para nosotros. Y podemos decir, Señor, que te vemos, Padre, y te agradecemos, Señor, porque quiénes éramos nosotros, Señor, para que tuviésemos este gran privilegio, Señor, de conocerte y de entenderte, y de ser tus hijos, Señor, y de ser herederos de tantas bendiciones, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, que me guíes, Señor, en la exposición de tu palabra, pero que también los corazones de mis hermanos de la iglesia estén preparados, Señor, y sus corazones abiertos, Señor, para recibir tu palabra, y que abres a la necesidad más grande, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Y por especial, Señor, en especial, Padre, para que podamos ser cristianos con convicciones, Señor, y no con convicciones prestadas, con convicciones propias, y no solo aquí, Señor, sino en nuestra vida, Señor. Trae, Señor, cada vez más convicción, Señor, a nuestro corazón de tu palabra, de nuestro llamado, Señor, y de la esperanza, Señor, en ti. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, yo cuando estaba preparando este sermón, la verdad estaba pensando en un título y no logré conseguir un título que pudiera resumir un poco lo que voy a tratar del día de hoy, pero sí había una pregunta, ¿sí? Y la pregunta que yo me la hacía y que también quiero compartirles a ustedes, iglesia, es: ¿hasta dónde llegan nuestras convicciones? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegan nuestras convicciones como cristianos? Si tienen
un límite, ¿sí? Porque esto era lo que yo veía en este pasaje, en Hechos, capítulo 6, la vida de Esteban. Y quiero iniciar, iglesia, hablando, no quiero que dejemos a un lado el contexto, ¿sí? Lo que hemos llevado estudiando hasta el día de hoy en Hechos. Y hemos estado hablando, bueno, acerca de la iglesia, acerca de cómo la iglesia ha venido creciendo, pero así como ha sido una gran bendición y como se han multiplicado los creyentes, también ha venido persecución, ¿cierto? Eso es lo que hemos constantemente hablado, porque Pedro fue llevado a la cárcel, los cristianos empezaron a ser azotados, bueno, en este caso Pedro y Juan fueron azotados y empezó a haber mucha persecución. Y Esteban, en medio de esa persecución, en medio de ver todas esas adversidades, sigue predicando y sigue enseñando. Y yo me preguntaba y decía, bueno, para yo poderlo llevar y entenderlo en mi contexto, voy a imaginarme, y quiero que todos pensemos así, que empiezan a los cristianos, nos llevan a la cárcel hoy, en estos días, que la policía nos empieza a capturar, por ejemplo, porque lo que predicamos es religioso, es anticuado, es como hoy muchos también nos tildan, ¿no? Como, ay, que odiamos a los homosexuales, que, bueno, todas las cosas que nos tildan a nosotros como cristianos. Y pensemos que nos empiezan a arrestar, y pensemos que en estos días han arrestado unos tantos cientos cristianos. Le pregunto ya a usted, ¿se atrevería a seguir usted evangelizando? Más bien, ¿nos atreveríamos a seguir evangelizando? Pongámonos en ese escenario, ¿sí? Porque por eso les hablaba de las convicciones, ¿no? Porque tal vez nuestras convicciones puedan que tengan un límite, ¿sí? Lleguen hasta un punto, ¿sí? Cuando de pronto nos vemos ya enfrentados a cosas fuertes en nuestra vida donde tenemos que defender el evangelio, tal vez hasta ahí lleguen, ¿sí? Y yo quiero que tomemos como ejemplo a Esteban. Esteban fue un hombre que en medio de esa persecución, ¿sí? En medio de ese hostigamiento contra los cristianos, de querer asesinarlos, de querer matarlos, de querer encarcelarlos, aún así Esteban salía y predicaba la palabra. Y nuestro ejemplo mayor siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo también se manifestó en sus discípulos. En este caso, uno de sus discípulos era Esteban, y de él podemos tomar también un gran ejemplo. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 6. Entonces empecemos a desarrollar el tema. Entonces ya vemos un poquitico el contexto, ¿no? En medio de esa persecución. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? ¿Recuerdan lo que veíamos hace 8 días? Era un diácono. Exactamente, era lo que uno podría decir, bueno, era un simple servidor, digámoslo así, en la iglesia, ayudaba con cosas de la comida, con cosas muy triviales, pero él es un ejemplo de cuando el Señor dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? Y ahora ya no era Esteban el que simplemente servía a las mesas, sino miren lo que dice la palabra, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Dios le permitió a este hombre hacer señales, hacer milagros, ¿sí? Fue un hombre tremendamente utilizado por Dios. Pero ¿por qué fue grandemente utilizado por Dios? Porque era un hombre de testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de sabiduría. Eso lo vemos en los versículos anteriores de este mismo capítulo 6 que veíamos hace 8 días. Entonces, vemos a ese Esteban que en medio de una persecución, lleno del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Y decía cuando dice lleno de gracia, es lleno del favor de Dios, lleno de la aprobación de Dios, ¿sí? Y podía hacer milagros. En el original es grandes milagros, portentosos presagios y grandes señales entre el pueblo, ¿sí? Y las señales y los milagros eran algo importante para la iglesia al principio, ¿sí? Y
Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 16 al 18, si quiere vayamos allí. Duan lo puede leer, por favor. Marcos 16, 16 al 18. Listo. Entonces eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, es muy gratificante ver cómo Dios cumple su palabra, ¿no? Porque Él dijo, los que creyeren, hablándole a los discípulos, y estamos en la iglesia en Israel. Quiero que tengamos eso muy en mente. Es la iglesia de Israel. Entonces, los que creyeren les iban a seguir señales y milagros, ¿sí? Ahora, vimos señales y milagros en Pedro también, ¿cierto? Que dice que en el capítulo 4 sanó a un cojo, ¿cierto? Sanó un cojo. Y en el capítulo 5 veíamos también en el versículo 15, dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, para que fueran sanados. Vemos muchos milagros. Y eso, bueno, eso era muestra de que verdaderamente habían creído, por un lado, y Cristo estaba cumpliendo su palabra, pero todos estos milagros, sanidad, expulsar demonios, hablar en lenguas, estos eran señales para la iglesia en Israel en ese tiempo, ¿sí? Por esa razón nosotros hoy como creyentes no podemos decir, no, yo soy creyente y tengo el Espíritu Santo y por ende y puedo sanar, o tengo el don de lenguas, o tengo, etcétera. O puedo expulsar demonios así. ¿Por qué no? Se preguntaría uno, ¿no? Pues si yo soy creyente, ¿por qué no pasa eso? Porque estamos hablando de un contexto de una iglesia primitiva en Israel. Las señales eran importantes. Las señales no eran para los gentiles, ¿sí? Las señales eran para los judíos, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos hacían señales, hacían milagros, estaban de una u otra forma confirmando lo que se les había dicho desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros miramos Primera de Corintios, que ahí hablan un poco de las lenguas, de esa señal, Primera de Corintios 15, 21, ahí explica Pablo que eso era una señal para los judíos. 15, 21, dice así, él está citando en el 15, 21, Isaías 53, 5 al 12. Dice el versículo, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces vemos aquí que eso era una señal, ¿sí? Era una señal para decir, oiga, sí se está cumpliendo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, de que en otras lenguas hablaría mi pueblo, pero aún así ni me oirían. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido a libertar cautivos, a dar sanidad a los ciegos, también era una forma de autenticar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, autenticar que eso que se había prometido a Israel se estaba cumpliendo. Ahora, si a nosotros hoy nos hacen un milagro, una sanidad, ¿eso es señal de algo que nos prometieron antes? ¿Que Dios nos prometió antes y que nos lleva a Dios? No, simplemente decimos, bueno, de hecho ni siquiera sabríamos si es Dios, de hecho hasta podemos decir fue, no sé, el sol o quién sabe qué otra cosa nos inventaríamos. Cambio para los judíos sí es totalmente diferente, ver que sanan cojos, ven que resucitan, ven que eso era una señal para ellos y ya se está cumpliendo lo del Antiguo Testamento, ¿sí? Esa es la razón por la que hoy en día los creyentes, los gentiles creyentes, no tenemos ese tipo de poder milagroso, ¿sí?
Ya a medida que la iglesia se va convirtiendo más gentil, ya pasa a un segundo plano todas las señales que eran para Israel y ya hay algo más importante, que también lo vemos ahí en Corintios. Eh, Corintios, perdón, ahí, 1 Corintios 12, 21, 29, perdón, 1 Corintios 12, 29. Miren lo que dice acá. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí ven? O sea, ya Pablo dice, dejemos a un lado esto, yo les muestro algo muchísimo mejor. Y empieza a hablar en el capítulo 13, todos lo conocemos, que es la preeminencia del amor, ¿sí? Y ya empieza a hablar de la importancia del amor, ¿sí? Ya deja a un lado dones, sanidades y empieza a hablar de la importancia del amor. Y si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, no vemos a un Pablo diciéndole a Tito, por ejemplo, que ahorita estamos estudiando la carta a Tito, no dice el anciano debe tener el don de milagros, ni el don de sanidad, ni el don de lenguas. Le dice debe ser un hombre irreprensible, debe ser hombre de una sola mujer, que cuide, tenga a sus hijos en sujeción, que no sea calumniador, soberbio, etcétera. Entonces vemos cómo cambia un poco la iglesia en el Nuevo Testamento con los gentiles. Entonces quería hacer esa mención porque hoy en día hay muchas iglesias que todavía dicen hay don de sanidad, hay don de esto, y sobre todo el movimiento carismático que surgió en los años 1900, empezó a surgir ese nuevo movimiento carismático. Lo que hacía era decir, no, ¿cómo así que olvidamos los dones? Resurjamos nuevamente los dones que el Espíritu Santo dio, y empezaron a enseñar que los dones todavía existían, sanidad, lenguas y demás. Pero ya entendimos que era una señal ¿para quién? Para los judíos. Eso es muy clave, iglesia, y así vamos a poder interpretar mejor la Biblia y no dejarnos engañar. Vamos a continuar entonces. Entonces, este era Esteban, ¿no? El Señor le permitió hacer grandes cosas para su obra. Era un hombre realmente un vaso de barro, ¿sí? Como dice la palabra, un vaso de barro que se dejó utilizar por el Señor. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Era normal que aconteciese eso. Yo creo que Esteban sabía que le venía crítica y le venían persecuciones. Y lo interesante aquí es que ya no son ni siquiera los ancianos, los escribas, los fariseos, como lo veíamos anteriormente, sino ya eran individuos de otras sinagogas, ¿sí? O sea, y esto nos va a hablar de que todo el mundo estaba encima, ¿sí? Todo el mundo estaba encima. No solamente los ancianos, era a nivel social, todo Israel estaba en contra de la predicación del evangelio, ¿sí? Y habla de varios de los de la sinagoga de los libertos. Aquí nos habla básicamente, los libertos, estaba leyendo un poquitico, fueron hombres que fueron llevados como prisioneros de guerra a Roma, luego fueron liberados, por eso se llaman libertos, y se sentaron en Jerusalén. Esos eran los libertos. Y los demás lugares, Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, eran lugares, eran provincias romanas, ¿sí? Recordemos que los judíos fueron también, por su misma persecución, fueron esparcidos también, y se reunieron de diferentes lugares. Nos habla de Cirene. Hay un hombre que conocemos todos por la historia, por nuestro Señor Jesucristo, de alguien de Cirene. ¿Quién es? Exactamente, Simón de Cirene era una provincia al norte de África. Alejandría en la historia incluso secular es también muy conocido, ¿no? Que en Alejandría, un centro filosófico griego y donde hubo una gran biblioteca, ¿cierto? Que fue quemada, ¿cierto? Y dice la historia también que muchos judíos se asentaron allí en los tiempos de Nabucodonosor. También nos abre un lugar, Cilicia. Cilicia, la capital de Cilicia era Tarso. ¿Y quién era de Tarso? Exactamente, Pablo.
Entonces, seguramente dentro de estos hombres que empezaron a disputar con Esteban, allí estaba Pablo. Porque recuerden al fin, vamos a verlo al final del capítulo 7, que Pablo estuvo presenciando cuando apedrearon a Esteban. ¿Se recuerdan que tenía las vestiduras? Seguramente Pablo estuvo ahí disputando con Esteban, con estos judíos de estas sinagogas, ¿no? Era uno de los que quería perseguir, matar y acabar con los cristianos. Y Asia, bueno, una provincia también de Roma, cuya capital es Éfeso, que también es muy conocida. Entonces empieza toda esta persecución. Y dice acá que ellos, ¿qué estaban haciendo con Esteban? Disputando, ¿sí? Disputando. Es una forma un poco, de pronto, como suave de decir que había un verdadero, dice John Rifirrafe, haber un confrontamiento. En el original es discutir con calor y con vehemencia, o sea, no era simplemente una charla, era algo fuerte, ¿sí? Pero ¿qué estaba haciendo Esteban? Dando todos sus argumentos, defendiendo la fe, ¿sí? Él estaba defendiendo la fe. Él estaba enseñando, y en el capítulo 7 vamos a ver una extensión completa de qué era lo que enseñaba, pero él estaba defendiendo fuertemente la fe. Segunda de Corintios 10:5 nos habla un poco de lo que también los creyentes somos llamados a hacer, a defender la fe, ¿no? Segunda de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Judas 3 también nos habla de contender por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros somos llamados a contender ardientemente por la fe. Incluso habla de defenderla en el original hasta agonizar, hasta morir, ¿sí? A veces nosotros de pronto no tenemos ese pensamiento, no, de defender nuestra fe, sino que de pronto llega cualquier otra persona y dice algo y uno como que no tiene esa pasión, no tiene ese celo por la fe, ¿sí? Que nos ha sido dada, como dice la palabra. Y esto era lo que hacía Esteban. Él contendía ardientemente por la fe, hasta el punto que vamos a ver, bueno, en el capítulo 7, más adelante, que él es apedreado, ¿no? Y es el primer mártir en la iglesia. Pero entonces esto hacía Esteban, contendía, tenía una serie de argumentos, y tenía unos argumentos tan potentes respecto a Jesucristo y cómo debía venir y cómo se enseñaba que Jesucristo era el Cristo, que en el versículo 10 nos dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, pensemos tantos argumentos que tenía este hombre, que cómo quedaron los de las sinagogas, callados, ¿sí? Y yo creo que eso fue lo que no les gustó, porque a nadie le gusta que a veces lo dejen así callado con argumentos, ¿sí? Y sobre todo cuando son cosas que están tan arraigadas en uno como es las creencias, ¿no? No es fácil cuando uno se enfrenta contra un testigo de Jehová o un mormón y uno exponerle lo que dice verdaderamente la Biblia. ¿Ellos qué hacen? Ellos o se callan o continúan ahí, pero nunca aceptan las cosas porque no les gusta que les digan las cosas como son, la verdad. Y esto pasó con ellos. Tanta vehemencia, tanta sabiduría con la que hablaba Esteban, que estos hombres quedaron callados. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Ahora yo me pregunto, ¿con qué argumento nosotros defendemos nuestra fe? ¿Sí? Ante una persona que venga y diga: no, pero si es que existen los dones, como les acabo de decir, existen los dones, o las mujeres pueden predicar, ¿sí? O quién sabe qué otra cosa. ¿Qué tan armados estamos nosotros para defender y contender por lo que hemos creído?
No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. La sabiduría, si nosotros miramos Lucas capítulo 24, bueno, no vamos a leerlo por tiempo de pronto, pero Lucas 24, 25 al 27 es los discípulos en el camino de Emaús, ¿recuerdan? Entonces estaban los discípulos caminando y estaban hablando y se le acercó nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no sabían que era nuestro Señor Jesucristo porque sus ojos fueron velados, dice la palabra. Y le preguntaron, y el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, bueno, ¿y ustedes de qué hablan? Y dijo, eres el único en Judea que no has escuchado de todo lo que ha acontecido, un hombre Jesús, poderoso en palabra y en obra, hizo muchos milagros, pero dijo que iba a resucitar al tercer día. Y ya hoy es el tercer día y no ha resucitado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les reprocha, les dice, ¿cómo es que les dice? ¿Recuerdan? Exactamente, les dice insensatos y lentos de corazón para creer lo que las escrituras dicen. Y nuestro Señor Jesucristo empezó a enseñarles desde Moisés a través de toda la palabra porque el Cristo debía de padecer, ¿sí? Porque ese era el verdadero Cristo. Pero les reprochaba eso. Y más adelante después los discípulos dicen, se dan cuenta que era el Señor Jesucristo y dice, ¿no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba? No ardía en nuestro corazón, porque esa es la sabiduría, ¿sí? Esa es la sabiduría de Dios. Cuando uno se confronta con la verdad, es eso, como un ardor, ¿sí? En nuestro corazón de ser confrontados, de conocer la verdad. Dice la palabra, y conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y estos hombres de esta sinagoga estaban siendo confrontados con la verdad, confrontados con la verdad. Esteban era sabio porque conocía la palabra de Dios, la sabía interpretar y la creía. Y es lo mismo que nos puede hacer sabios a nosotros hoy, iglesia. Entender la palabra, creerla. Eso es lo que nos da a nosotros sabiduría, lo que nos puede hacer hombres sabios. Dice la palabra también que el hombre insensato construyó sobre la arena, ¿cierto? Pero el hombre sabio construyó sobre la roca y la roca es Jesús. También habla del espíritu. Me llamó mucho la atención que ellos no podían resistir ni a la sabiduría ni al espíritu, porque el espíritu que estaba ahí en medio era el espíritu de Esteban. Era el Espíritu Santo. Y eso me da alivio cuando yo salgo a predicar o cuando salimos a predicar, que no solamente es mi sabiduría, ¿sí? La sabiduría, sino es el Espíritu de Dios que está actuando ahí mismo. En el momento en que usted se confronta con esa persona y le está predicando, está el Espíritu Santo obrando. Y en Juan 16, 7 al 11 nos dice las tareas del Espíritu Santo, que todos las conocemos, la hemos escuchado, son tres: convencer de tres cosas. Lo primero es de pecado. El Espíritu Santo está ahí convenciendo de pecado. Bueno, vamos a leerlo para no parafrasear tanto. Juan 16. Juan 16, 16, 7, 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? Entonces son tres cosas que convence el Espíritu Santo. De pecado, por cuanto no creen en Jesús, ¿sí? Ese es el pecado más grande que puede tener la humanidad, no creer en Jesús, y es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque si uno no cree en Jesús, sus pecados no son perdonados. Entonces por eso se le llama el pecado imperdonable, ¿no? La blasfemia, ¿no? Contra el Espíritu, también lo dice Juan, que es básicamente no aceptar la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ese es el primer pecado. De justicia, porque solo Cristo justifica, ¿sí? Y la resurrección es la prueba de esa justificación. Dice que Él resucitó para vuestra justificación y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Pero también convence de juicio, de que Él vendrá
por segunda vez a juzgar. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y eso era lo que estos individuos de estas sinagogas no podían resistir. El Espíritu Santo obrando en sus corazones. Versículo 11. Entonces sobornaron. En el original es sugerir, susurrar al oído, empujar a una acción o instigar. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¡Wow! ¡Qué estrategia tan innovadora! ¿Cierto? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que hayan hecho esto! Ya habían comprado, esa era su costumbre, ¿no? Eso era algo muy común de ellos, sobornar. De hecho, Dios les reprocha esa actitud. Siempre han sido así. Miren Isaías 1:23. Isaías 1:23, allí le está hablando Isaías profetizando a Judá y a Jerusalén, según el versículo 1. Pero en el versículo 23 nos dice: tus príncipes, haciendo referencia a Israel, prevaricadores y compañeros de ladrones. Qué fuerte, ¿no? No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Uy, me salté muchísimo. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces, nuestro Dios les reprochaba eso, los llamaba a ellos amadores del soborno, ¿sí? Y efectivamente lo vemos que era así, ¿sí? Porque recordamos cuando Cristo resucitó, ¿cierto? Que ellos en Mateo 28:11 al 15, veámoslo rápidamente, que utilizan la misma estrategia. Mateo 28. Del 11 al 15 dice: mientras ellas iban, hablando de las mujeres, cuando vieron al Cristo resucitado, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, y diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿no? El soborno. Y el soborno, iglesia, es efectivo. Miren, ellos sobornaron a los soldados y lo hicieron. Aquí sobornaron también a otros hombres para que calumniaran contra Esteban y lo hicieron, ¿sí? Miren lo que dice Proverbios 17:9. O sea, ¿por qué digo que el soborno es efectivo? Proverbios 17:9 dice, no es 17:9, perdón. 17:8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. ¿Sí? Obviamente hablando de los malvados, ¿no? Pero Dios, lógicamente, lo condena en el versículo 23. Dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. ¿Sí? Entonces los israelitas eran muy buenos haciendo sobornos, ¿sí? Y conseguían lo que querían, ¿sí? Pero Dios reprocha y condena totalmente el soborno, ¿sí? Y de pronto yo creo que en nuestra vida alguna oportunidad hemos sido tentados, ¿no? Nos han intentado sobornar, o peor, hemos sobornado. Y eso es malo, iglesia, eso es un pecado. Y Dios no le agrada. Ahora, ¿uno cumple con lo que uno quiere? Sí, porque uno dice, no sé, le doy tanto y hace lo que yo quiero. Pero Dios lo condena,
¿sí? Dios no le gusta, Dios no le agrada eso y no nos debemos comportar de esa forma. Entonces compraron testigos, dice la palabra, sobornaron a unos para que dijesen que había oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Compraron esos testigos. Ahora habla de blasfemia. Para los judíos, lógicamente, la blasfemia era algo gravísimo, ¿sí? En Levítico nos da un ejemplo de cómo un hombre que blasfemaba fue muerto, fue apedreado hasta morir, ¿sí? Porque para ellos la blasfemia era… Ahora, ¿qué es blasfemia? Hablar mal de otra persona. Sí está bien hablar mal, exactamente, porque está relacionado con el hablar mal, pero está más referenciado es hacia Dios. Uno no dice, no, yo blasfemé contra el hermano, no. Uno dice, o sea, uno blasfema es contra Dios, ¿no? O blasfemaron contra Dios. Blasfemia es lo contrario a alabanza, ¿sí? Dios merece toda alabanza, toda adoración de nuestra parte. Ahora, cuando nosotros no lo alabamos, ¿qué hacemos? Entonces, si nosotros no lo alabáramos, hablaríamos mal de Él, ¿sí? Calumniaríamos, ultrajaríamos, hablaríamos injuriosamente. Eso es blasfemar, ¿sí? Y ahora la Biblia es dura porque en Romanos capítulo 2 nos dice que muchas veces por nuestro mal testimonio hacemos que otros blasfemen a Dios, ¿sí? Porque blasfemar es eso, es hablar mal de Dios. Entonces, si mi mal testimonio es tan evidente que otros dicen, uy, ese es cristiano, ese Dios les enseña eso, ese Dios les enseña a ser tan desprendidos de sus padres, ese Dios les enseña a no respetar a sus padres, les enseña a no ser puntuales en su trabajo, cosas sencillas, pues están desacreditando el nombre de Dios y de una u otra forma le están blasfemando y somos culpables nosotros por nuestro mal testimonio. Pero un ejemplo muy claro de blasfemia a Dios lo vemos en Mateo 27:39. Un versículo conocido también. Dice, aquí la palabra dice, y los que pasaban le injuriaban en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Injuriar también es blasfemar, es un sinónimo. Los que le pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No, estaban blasfemando contra nuestro Señor Jesús, no le estaban reconociendo como Dios, le dijeron, sálvate a ti mismo, si es verdad que puedes destruir un templo y reconstruirlo, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz, blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesús, no reconociéndolo como Dios. Ahora, por eso la blasfemia era grave para los judíos. Así que acusar a Esteban de blasfemia era una causa de muerte, ¿sí? En Levítico lo permitían, causa de muerte, siendo apedreado. Ahora es muy graciosa la actitud de estos hombres, ¿no? Porque se supone que son hombres de Dios, temerosos de la ley, ¿no? Y se supone que tienen un celo por Dios, ¿no? Porque está blasfemando, porque no está enseñando la doctrina que es, pero por detrás están llenos de mentiras y por detrás llenos de soborno y de robo, ¿sí? Qué contradicción estos hombres, qué contradicción. Ahora, esta siempre fue la estrategia de esos sacerdotes, ¿no? La estrategia de acabar con la iglesia, ¿sí? A través de sobornos, a través de cárceles, a través de violencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? La iglesia permaneció, ¿cierto? Porque, como hemos aprendido, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque es la iglesia de Dios. Y a través de la historia han querido acabar con la iglesia, han querido acabar con la Biblia, ¿sí? Han quemado Biblias masivamente para acabar con el cristianismo. Lo que hemos aprendido también de que han echado a los cristianos a los leones. ¿Y qué pasa? La iglesia permanece porque es de Dios y porque Dios es quien la sustenta y la protege, ¿sí? Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, tus palabras no pasarán, ¿sí? Y la iglesia va a permanecer por siempre hasta que Él venga.
Nada va a poder acabar con la iglesia del Señor. Eh, Ahora, esto también se daba en la medida que los hombres se dejan usar por Dios. Sí, aunque Dios siempre es fiel y deja un remanente. Pero imagínense Esteban y los discípulos fuesen temerosos a defender su fe. Uy, no, me van a echar a la cárcel o me van a apedrear o me van a matar, mejor yo me callo, mejor yo me quedo donde estoy y no hablo. No fueron así, todo lo contrario, hablaban más y exponían, sí, la verdad de Dios y predicaban el evangelio. Por eso yo les iniciaba diciendo a ustedes, y me iniciaba preguntando hasta dónde llegan nuestras convicciones, ¿sí? Porque si va a llegar un momento en que nos van a perseguir y nos van a llevar a cárceles y nos van a hacer una cantidad de cosas y nosotros callamos, no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. Versículo 12 dice: y soliviantaron. ¿Saben qué es soliviantar? Incitar, alborotar. Yo no conocía esta palabra, la verdad, yo no. Soliviantar. Dice: y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. En el original arrebataron es apoderarse con violencia, ¿sí? O sea, lo cogieron así, yo me imagino, del brazo y lo jalaron. Venga para acá, para el concilio. ¿Usted qué está enseñando? ¿Qué está hablando? Y dice, y lo trajeron al concilio. Como les decía, iglesia, ya no eran solamente los saduceos y los fariseos, sino eran personas del común, individuos de sinagogas. Versículo 13. Y pusieron testigos, aquí vuelve y repite prácticamente, desarrolla un poco más la idea, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Yo creo que ni buenos testigos falsos fueron, porque se suponía que debían decir que blasfemaba contra Dios y Moisés, y terminaron diciendo contra el templo y contra la ley, ¿no? Independientemente de eso, estaban blasfemando contra Dios. Hoy veíamos en el Salmo, me llamó muchísimo la atención. ¿Qué Salmo leíamos hoy? El 123. ¿121? 122. 122. Y había algo importante. Decía el salmista que amaba ¿qué? El templo, ¿cierto? Y hablaba mucho del templo, porque para los judíos el templo es muy importante, y lo veíamos incluso en los salmos. Es supremamente importante. Y lo mismo la ley. O sea, la ley, pues ellos se hacían llamar discípulos de Moisés, ¿sí? Entonces ellos cumplían la ley era supremamente importante. Ahora, ¿es importante el templo y la ley? Claro que sí, claro que son importantes, ¿sí? Pero hay algo muchísimo más importante, ¿sí? Y es lo de adentro. Es lo de adentro, es el corazón. Dios quería más que sus sacrificios, dice el Salmo 51, un corazón humillado y arrepentido, que no habían en estos hombres. Entonces blasfemar contra el templo y contra la ley era algo gravísimo, ¿sí? Por eso contrataron a estos falsos testigos que dijeran que blasfemaba contra el templo, contra Dios y contra la ley, y no hacer misericordia o no mostrar amor con los huérfanos y las viudas, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Sino era contra la ley y el templo, porque ellos eran demasiado religiosos. Ellos eran exageradamente religiosos, y les importaba lo externo más que lo interno. Mateo 23, versículos 23 al 26, nos habla que es importante lo externo, ¿sí? Es importante las fiestas, es importante la ley, pero no es lo único importante. Entonces, Mateo 23, del 23 al 26, este capítulo es duro contra los escribas y fariseos. Es una acusación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces ellos eran muy buenos en lo externo, ¿sí? Eran muy buenos, diezmaban, ¿cierto? Diezmaban, dice acá que lavaban los platos, que lavaban los vasos, todo. Sí, eran muy buenos en lo de afuera. Y hace 8 días hablamos con algunos hermanos un poco de las cosas externas, ¿sí? Que las cosas externas deben ser un fruto de lo de interno, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cosas externas, no sé, yo vengo bien presentado a la iglesia. Si yo vengo bien presentado a la iglesia es un fruto de algo que hay dentro de mí, que es un temor a Dios, un amor a Dios, querer dar un buen testimonio, ¿sí? Pero yo no me puedo preocupar solamente por lo externo y mi corazón estar en pecado, ¿sí? Y esto era la característica de estos hombres, de estos individuos de estas sinagogas, ¿no? Se preocupaban única y exclusivamente por lo externo. Y hay que preocuparse por lo interno, ¿sí? A nosotros de nada, iglesia, nos sirve venir acá, estar muy bonitos, llegar temprano, incluso saludar con una buena cara, con un buen gesto al hermano, si por dentro nuestro corazón está lejos de Dios. Dice el versículo 14. Bueno, por esta razón, quería mencionar, por esta razón la blasfemia al lugar santo y a la ley alborotaban al pueblo y al concilio. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, aquí él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo dijo que destruiría este lugar, es decir, el templo. ¿Nuestro Señor Jesucristo lo hizo? Miremos Mateo 23, ahí mismo estamos en Mateo, ¿no? Mateo 23, 26, 23 al 26. No, miento. Mateo 24, 1 al 2. Ahí dice el título, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿sí? Entonces efectivamente nuestro Señor Jesucristo dijo eso, que se iba a derrumbar ese templo, ¿sí? Que se iba a derrumbar ese templo. Eso era cierto. Y dice, y que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés, ¿cierto? Eso era cierto, eso era verdad, eso sí era cierto, ¿sí? Pero los mismos judíos ni siquiera eran coherentes, porque se suponía que estaba blasfemando y diciendo cosas en contra de Dios, y se suponía que estaba calumniando, pero en realidad estaba diciendo cosas reales que iban a acontecer. Ahora, ¿el templo fue destruido? El templo fue destruido. Esa es eso es otra cosa que me encanta, otro tesoro que uno coge de la palabra, y es el cumplimiento de lo que dice nuestro Señor Jesús, ¿sí? Si nuestro Señor Jesús predijo la destrucción del templo, y así fue. En el año 70 después de Cristo, voy a leer un pequeño párrafo del libro de La guerra de los judíos de Flavio Josefo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo, ¿sí? Entonces eso fue algo que efectivamente sucedió. Y de hecho mirando un poco, me metí un poco viendo historia, y de hecho habían hecho como unas monedas donde proclamaban su victoria. Lo que pasa es que Jerusalén estaba muy bien protegida por sus muros, tenía muchos muros, y el templo también estaba muy bien protegido. Entonces llegar a destruir el templo no era una cosa fácil. Les costó trabajo a los romanos poder destruir el templo de Jerusalén. Entonces fue tanto orgullo que ellos crearon unas monedas, y en esas monedas aparecía, ellos alardaban de su victoria. Pero efectivamente sucedió. Ahora dice que también Jesús cambiaría las costumbres de Moisés.
también cambiaría las costumbres de Moisés. Eso es cierto. Y lo hemos, los que estamos en la escuela dominical lo hemos aprendido. Hebreos 7. Hay algunos que no hemos estado, por causa de los que no han estado en la escuela dominical, lo leo. Hebreos 7, versículos 11 al 18. Hebreos 7, 11 al 18 dice lo siguiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, estamos hablando de la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bueno, no vamos a leer todo, iglesia, por tiempo, pero entonces Cristo vino a ser ese nuevo sacerdote, ¿sí? Se cambió el esquema de sacrificios porque hubo un nuevo sacerdote que es Jesucristo. Entonces ya la ley como se venía, los sacrificios como se venían haciendo en Israel ya no eran necesarios que se hicieran así, porque ya vino un sumo sacerdote que era superior a los sacerdotes de descendencia de Leví y que tenía la gracia por encima de la ley como tal. Entonces era superior. Entonces sí venía a cambiar lo que ya lo que se venía haciendo en Israel. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A medida que disputaban y hablaban, estaban llenos del Espíritu Santo, con el favor de Dios. Dice la palabra que lo veían y era su rostro como el rostro de un ángel. Y eso inmediatamente me llevó a un hombre también en el Antiguo Testamento que le resplandeció su rostro. ¿Quién fue? Moisés, ¿cierto? En Éxodo 34, veámoslo. Éxodo 34, 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Yo a veces me meto a estudiar la palabra y a veces salgo y a veces yo espero que Nicole me diga, amor, te está resplandeciendo el rostro como un ángel, pero nunca pasa, ni va a pasar, seguramente. Pero realmente él le resplandecía el rostro y Esteban tenía el rostro de un ángel porque estaban llenos de Dios, ¿sí? Porque estaban llenos de Dios. Simplemente Esteban estaba reflejando a Dios en su vida. Esteban estaba lleno de Dios. Y yo creo que nosotros, como les digo, no nos va a resplandecer el rostro, pero cuando uno de verdad está lleno de Dios, uno transmite eso, uno transmite a Dios, uno transmite amor, uno transmite misericordia, transmite paciencia. Por eso para uno tener un matrimonio sano, hablando un poco del matrimonio o de la familia, uno necesita estar lleno de Dios, porque va a requerir de paciencia, de perdón, ¿sí? Porque hay diferencias, ¿sí? Con la esposa o con los hijos, y uno necesita estar lleno de Dios, ¿sí? Para poder transmitir a Dios. Si usted no está lleno de Dios, va a transmitir su carne, va a transmitir amargura, ¿sí? Va a transmitir odio, va a transmitir resentimiento. Y Esteban me impresiona eso, ¿no? Cómo estaba tan lleno de Dios que su rostro parecía como el de un ángel, y estos hombres quedaban callados sin qué decir, porque sus argumentos eran tan fuertes, tan llenos de sabiduría de Dios, que no había forma de refutarlos. Yo iniciaba iglesia hablando acerca un poco de las convicciones, ¿cierto? Porque las convicciones son lo que nos pone los pies en la tierra a nosotros como cristianos, ¿sí? Las convicciones es lo que hace que nosotros no nos movamos de donde estamos, ¿sí? Si nosotros tenemos convicciones endebles respecto a la Biblia, respecto a la existencia de Dios, respecto a Jesucristo,
cualquier viento de doctrina o cualquier dificultad nos va a mover, ¿sí? Por eso yo iniciaba también hablando de si llegara una persecución fuerte a la iglesia o si nos estuvieran llevando presos. ¿Qué nos mantiene a nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Si no son esas convicciones. Y las convicciones fuertes que tuvo Esteban lo mantuvieron firme. Y vamos a ver en el capítulo 7, he hablado mucho del capítulo 7, cómo esas convicciones lo llevaron incluso hasta la muerte. Morir apedreado, durísimo, y de eso se va a hablar más en detalle. Entonces, ¿hasta dónde llegan nuestras convicciones, iglesia? ¿Tienen un límite? La idea es que, y lo que Dios espera es que nuestras convicciones no lleguen hasta un punto, ¿sí? Nosotros somos llamados a ser cristianos por siempre, ¿sí? Y Dios es el que nos sostiene, ¿sí? Con su brazo, con su fuerza, con su espíritu. Por lo tanto, no hay espacio de mirar atrás y de devolvernos, ¿no? También como dice el himno, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quería compartirles, iglesia, acerca de este pasaje, terminando ya en Hechos capítulo 6. Dios nos habló al principio un llamamiento santo, ¿cierto? Era lo que yo enseñaba hace 8 días, un llamamiento santo al servicio, y ahora unas convicciones fuertes en Dios. Para que ese llamamiento sea efectivo, deben haber convicciones en nuestra vida. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, porque es más cortante que espada de 2 filos. Yo te pido, Padre, que arraigue, Señor, cada vez más en nosotros tu palabra, la fe, Señor, en la que hemos sido instruidos, que es la fe que enseña tu palabra, la Biblia, de modo que no seamos fácilmente movidos, Señor, y que así como Esteban salía predicando a pesar de las persecuciones y disputaba con hombres que lo querían matar, y permanecía, Señor, firme porque estaba lleno de ti, que así sea en nuestra vida también, Señor, que podamos ser llenos de ti, Señor, para permanecer firmes, Señor, con convicciones fuertes, porque estamos sobre la roca, Cristo Jesús, y pueden venir tormentas, lluvias, pero estamos sobre la roca y no se destruirá nuestra casa. Bueno, Padre, oro por cada hermano, Señor, que de pronto no tiene seguridad, Señor, de su salvación, no tiene seguridad del Evangelio, de lo que se ha instruido en tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón y traiga esa convicción de arrepentimiento, y pueda creer, Señor, que solamente en ti, Padre, hay vida eterna, y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Este mundo pasará, Señor, pero tu palabra no pasará. Y Señor, por ende lo más importante es nuestra alma, Señor, más que este mundo, más que las posesiones, es nuestra alma, Señor. Fortalécenos, Señor, ayúdanos, y Señor, estamos en tus manos, Señor, en el control de tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén.